Qué alegría de verdad saludarle y que nos acompañe esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, José Fernando. El gusto es mío. Muy agradable estar en este espacio. Un especial saludo también para Angélica y para toda la audiencia que nos acompaña esta mañana. Bien, hablemos de su apellido. Mi apellido, Rusín, que yo gozo mucho porque la gente jura Termina que es un con apellido. E. Sí. Yo dije con I. Muchas veces siempre me lo cambian, Rusinski, Pasa Runsky. seguido. Frecuentemente. Lo extraño es que me lo digan bien. Bueno. La gente piensa que es un apellido extranjero y es súper cundinamarqués, yo creo. Eso debe Cundinamarca no puede ser. de bien adentro de Cundinamarca, sí. Como bien adentro de Boyacá. Tal cual. Rusinque. Rusinque. Y ha averiguado el origen. Pues mi papá decía que era de origen de Europa del Este y sí hay personas que tienen ese apellido en el este, pero con diferente ortografía. Lo que yo sé es que aquí en Cundinamarca hay muchos Rusín que es un apellido súper común. A mí me suena más bien como de origen nuestro, como muy autóctono, pero pues la verdad no he hecho el estudio. Se acostumbra a que lo pronunciemos de diferente forma, pero no se molesta. No, para nada, que me va a Pero molestar. que a todo mundo corrigiéndole, pues que... No. A veces corrijo, a veces no, si me preguntan. ¿Cómo llega a este cargo? Al cargo. Pues a ver, yo estoy acompañando al presidente Gustavo Petro como activista desde cuando, sobre todo cuando perdió las elecciones en la segunda vuelta del 2018, porque inicialmente para esa oportunidad estaba acompañando a De la Calle. Sobre todo veía muchas apuestas en común entre ellos. Yo sabía que no era un candidato que necesariamente tuviera una posibilidad, pero lo veía como una persona muy importante para una convergencia de segunda vuelta. Cuando no fue el caso, a mí eso me decepcionó muchísimo, me pareció muy irresponsable e inmediatamente me fui a rodear como la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro en París, porque yo estaba haciendo mis estudios de doctorado en París y a partir de ese momento me vinculé a su militancia, Colombia Humana, y duré todo ese tiempo, casi que los 4 años, con un activismo muy fuerte. Y estuve participando en una marcha contra el genocidio, contra el asesinato sistemático de los líderes sociales a La Haya. Allí tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y ya a mi regreso a Colombia, digamos, pues me vinculé de una manera más cercana pues a su movimiento, a las diferentes apuestas, digamos, que estaban haciendo. Y pues ya digamos que pues una cosa ya fue las elecciones presidenciales, fui precandidata para la Cámara de Cundinamarca, una candidatura más bien fallida, llena de tropiezos, renuncié al final después de estar inscrita y decidí vincularme a la estructura de su campaña política a la presidencia. ¿Y por qué partido aspiró a la Cámara? Eso fue todo un cuento, pues yo era de la militancia y el activismo de la Colombia Humana, pero había una cuestión allí con los avales, yo había ingresado un poco tarde, entonces a mí me proponen darme el aval de Fuerza de la Paz, que en ese momento no tenía personería jurídica, creo que ya en ese momento sí, digamos por una cuestión para poder ordenar las listas, algo pragmático, pero finalmente mi candidatura tuvo muchos accidentes y todo pasa por algo, digamos, entonces como que al final yo consideré que no había garantías. No, pero siempre en la vida todo pasa por algo. Estoy de acuerdo. Siempre, pero siempre en todo. Y siempre todo nos llena de más de bueno, malo, regular, como sea, uno evalúa y dice, fue madre, ya aprendí, esto era un aprendizaje, esto tenía que pasar para esto. Pero siempre es así. Todo es una escuela. Todo es una escuela, claro que sí. ¿Y quién la invitó a ocupar ese cargo? El señor presidente. ¿De verdad? Pues yo creo que es un cargo que necesariamente implica que sea él quien haga la invitación. Es mucha responsabilidad para mí, pues digamos que ahí está la palabra confianza también, ¿no? Yo como presidente busco a alguien que sea leal, que yo le tenga confianza, que crea en esa persona para ocupar ese cargo. Además que desde allí se manejan banderas que él y muchas propuestas que hizo en campaña y lo que piensa el presidente. Desde allí hay que aterrizar todo lo que él tiene en su agenda también. Sí, pues a ver, yo no hubiera aceptado ese cargo con cielo. A ver, cuando a mí me lo propusieron, yo no, digamos que yo fui la primera sorprendida, la verdad, porque sabía que era una gran responsabilidad, pero pues aquí estamos para seguir el proyecto del presidente como él lo disponga. ¿Cuánto tiempo llevan en el cargo? Casi 6 meses, cumplimos 6 meses el 13 de marzo. Nada más y nada menos que el Departamento de Prosperidad Social. En pocas palabras, ¿qué es ese departamento, doctora Cielo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo crearon?
A ver, es una entidad del Estado que en principio está llamada a crear, a concebir, a coordinar, a diseñar todas las políticas públicas que van orientadas a la superación de inequidad y de pobreza en el país. Digamos que fue un departamento que fue concebido por gobiernos anteriores y en esta medida, pues, el presidente ve con un ojo crítico, pues, la labor que allí se venía desempeñando, que obedecía a otras lógicas, digamos. Nosotros estamos hablando de un gobierno del cambio, un gobierno que pretende superar, pues, ese modelo neoliberal que de alguna Claro. manera, pues, está tan cuestionado a nivel mundial hoy en día. Y pues este departamento pues llevaba la política social de una manera a nuestros ojos asistencialista, en la medida que pues muchos de los beneficios que allí se otorgaban se hacían como tipo limosnas, digamos, como que la gente que era beneficiaria o que es beneficiaria se eternizaba en el tiempo recibiendo estos beneficios, pero sin ninguna esperanza de superar el estado de vulnerabilidad o el estado de precariedad por el cual se supone que era beneficiario. La apuesta del presidente es otra. Digamos que, por ejemplo, se apostaba mucho a tener una amplia cobertura, millones de personas recibiendo ingresos de 25.000, 30.000, el caso de los adultos mayores, 80.000 pesos, pero pues eso no significa un ingreso digno ni una posibilidad que brinde a esas personas beneficiarias las condiciones para superar ese estado que no se puede normalizar. Siempre me he preguntado eso. Yo hoy recibo 80.000 pesos. ¿Para qué? Es simbólico. Es simbólico. Exactamente. O sea, como, ¿qué me solucionan a mí? Y por ejemplo, la gente se preocupa mucho de que no, pues no nos lo vayan a quitar o pues al menos se apega mucho a esos beneficios. Y claro, pues la idea es pensar en cómo mejorar y cómo hacer para que esto no signifique una dependencia ni el ciudadano beneficiario un sujeto pasivo. Es cómo dignificar esa condición de un Estado que no es normal en una sociedad democrática. Claro. Una persona que no ha tenido las condiciones mínimas que debe ofrecer un Estado de derecho, un Estado social de derecho, y cómo hacer para hacerlo un ciudadano activo, un ciudadano, digamos, dignificarlo y darle posibilidades para salir de esa situación. Y esa es como la apuesta del presidente Gustavo Petro y del gobierno del cambio. Parte de esa apuesta del presidente y de ustedes en prosperidad es la transición a la renta que el gobierno instala desde allí unas bases al sistema de transferencias. Todo esto para el común de la gente suena como unos términos ahí todos locos. Ayúdenos en qué consiste esta apuesta. Sí, José Fernando, pues principalmente se trata de qué? De esa apuesta del gobierno nacional por dignificar, por reorientar, por rediseñar ese sistema de transferencias de beneficios que tradicionalmente se hacían desde prosperidad social, que valga decir, pasa algo muy curioso, es que cuando uno va a los municipios, cuando uno va a las ciudades, cuando uno sale de Bogotá, e incluso en Bogotá, las personas suelen pensar que esos son, digamos, beneficios que les otorgan los alcaldes municipales. Incluso algunas veces se tiene el imaginario de que es el operador quien les entrega este beneficio. Y resulta que es el gobierno nacional quien hace, digamos, este esfuerzo presupuestal. Entonces, ¿qué es la renta ciudadana? En el Plan Nacional de Desarrollo quedaron inscritos unos artículos, entre ellos el que posibilita la creación de este sistema, a través del cual se busca dignificar, mejorar los recursos a los ciudadanos y eso acompañarlo de unas nuevas corresponsabilidades. Es un nuevo sistema en el cual se va a otorgar a las familias en mayor estado de vulnerabilidad, en pobreza extrema, un beneficio que estará por el orden de los 500.000 pesos. ¿De qué familias estamos hablando? Estamos hablando... ¿De qué población estamos hablando? Sí, principalmente tenemos una limitante, digamos, que es la de los recursos. O sea, en un país con tanta necesidad es muy difícil decir a qué familias sí les damos o a qué familias no, cuando hay tanta necesidad. Claro. Entonces, el ejercicio fue muy riguroso de priorización, de focalización, de saber a dónde teníamos que llegar y a dónde podemos impactar con esos recursos que teníamos, que igual son limitados. Hemos escogido priorizar 466 municipios, que son los que nos muestra en los mapas de hambre, el mapa de calor, digamos, que nos arroja cuáles son los municipios que están en mayor estado de desnutrición, que viven una situación ya de orden humanitario y que requieren una atención prioritaria, que además confluyen, digamos que eso corresponde también a los municipios de pobreza extrema. Entonces, y los municipios PEDET. Al integrar esto, nos da 466 municipios que van a ser priorizados y allí todos los hogares que están en el grupo A del CISBEN, es decir, en pobreza extrema, van a recibir automáticamente 500.000 pesos.
Entonces la gente se preguntará, ¿y qué pasa con el grupo B, que también está en extrema vulnerabilidad o está en estado de pobreza? Para ellos también van a haber aumentado exponencialmente sus beneficios. Aquí todos los que habían sido beneficiarios de este programa, por ejemplo, de Familias en Acción, que es el programa que nos permite por el momento hacer esa transición. La base legal la tenemos allí con las corresponsabilidades que ya están dispuestas en la ley que dio origen a esta apuesta. Entonces allí lo que vamos a hacer es un mejoramiento y para ya de acuerdo a la conformación de los hogares, al número de hijos, a que cumplan las corresponsabilidades en salud, en educación, como tradicionalmente se hacía, pero una familia que normalmente recibía promedio 90,000 pesos, ahora estamos hablando de que mínimo va a recibir por el orden de los 160,000 pesos hasta los 480, 500,000 pesos en función del número de hijos. Entonces, y había familias, por ejemplo, que muy normalmente, como yo lo mencionaba, recibían 25,000 pesos solamente. O sea, esto en nuestro gobierno es impresentable, no estamos de acuerdo, no podemos mantenerlo, digamos, y como mínimo estamos hablando de ingresos que estén por encima de la línea de pobreza. Una familia con un solo niño que antes recibía 25,000 pesos, por ejemplo, que no era del municipio, que no es de municipio priorizado, va a recibir como mínimo 140,000 pesos. Y así en adelante. Estamos hablando de un aumento exponencial de los ingresos de las familias más desfavorecidas. 500,000 pesos para más de 500,000 de colombianos, directamente los que se encuentran en esos municipios priorizados que hacen parte del grupo del CISBEN. Hay un enfoque diferencial también que va a privilegiar a las víctimas y a los indígenas, que los que estén en esos municipios automáticamente van a tener ese monto que es el mayor, el de 500,000, que es un monto que está por encima de la línea de pobreza. Y no solo eso, la apuesta del gobierno, ¿cuál es? No es solamente entregarle al beneficiario sus 500,000 pesos y ya defiéndase como pueda, sino priorizar a esas familias, hacerles un seguimiento y darles una oferta institucional en materia de educación, de habilidades para la empleabilidad, digamos, con el SENA, con las diferentes instituciones que tenemos, estamos trabajando en eso. ¿Cómo le llegamos como con un plan de choque para sacarlo de esa situación? Entonces, esos 500,000 pesos, pero además, ¿cómo le ayudamos a salir, a que busque su autonomía, qué es lo que la gente quiere? Porque ese es también el imaginar que es que les gusta todo regalado, es que ya les encanta que le regalen, no, que le regalen nada. Una persona que está en situación de hambre, pues cómo va a superar ese estado con 25,000, 30,000, 80,000 pesos que por demás son insuficientes. Lo que necesita es valerse por sí misma, pero primero que se le dé lo mínimo vital, digamos, para poder salir adelante. Y esa es en principio, digamos, la apuesta a grandes rasgos. Tome cafecito, que prepara la pregunta Angélica Porras Díaz, su directora del noticiero Todelar y la voz de Porras Digital. Directora, ¿cuánto será la inversión? Aproximadamente, ¿cuánto se calcula que se va a invertir en esta transición en 2023? Sí, Angélica, estamos hablando de una inversión por el orden de los 7 billones de pesos. Una primera parte ya la teníamos con el presupuesto que ha sido asignado Un poquito, es que ordinariamente por el... Las nombran tan rápido, pero son cifras tan grandes. Grandísimas. Inmensas. ¿Escucharon bien? 7 billones de pesos, hágame el bendito favor. Sí, es enorme. Dios y mío. Hay tanta necesidad que incluso hasta última hora buscamos que nos aumentaran otro poquito y fue lo que logramos y con eso pues hicimos yo creo que un muy buen ejercicio. Entonces, una primera parte la teníamos por lo que ya venía asignado en Familias en Acción, que era solamente 1.700.000. Y la siguiente parte nos la dieron ahorita, justamente ayer, antes ya esto fue aprobado en la ley de la edición presupuestal, bueno, sí, la edición presupuestal, y está por el orden de los 5 billones de pesos. Ya con esto garantizamos pues esa focalización que ha sido dispuesta, además, esto que yo les estoy comentando, a manera, yo creo que para tener un histórico y la que la ciudadanía sepa como la responsabilidad que tenemos de hacer un ejercicio como este, esto fue aprobado en la Mesa de la Equidad. La Mesa de la Equidad es una alta instancia de decisión del Gobierno Nacional en la que participan Ministro de Educación, Ministra de la Salud, Agricultura, DNP, las diferentes instituciones del Estado, digamos, las principales, todos tienen allí voz y voto, y esto fue dispuesto por unanimidad. Hicimos un ejercicio, digamos, de estudio, de discusión, de qué era lo mejor, cómo era la mejor manera de, digamos, de dispersar este beneficio, y pues la solución, el resultado fue eso que les estamos comentando. Casi siempre los funcionarios no son dueños de su tiempo, sino los jefes de prensa son los que manejan las agendas de los funcionarios. Entonces, uno cuando está en una entrevista le hacen ceñitas,
ya, nos vamos. Hay un desayuno en el Nogal. Se acabó, se acabó. En fin, ya, porra, no sea tan cansón. Me está llamando Julito, Blue, bien. Entonces uno tiene que estar atento para no molestar, ¿cierto?